Personificó un rol muy importante en las pocas ocasiones que se la nombra en los pasajes evangélicos, lo cual ha hecho pensar a historiadores como Sergio Prudekstein que su figura fue podada, cortada en gran manera de las Escrituras. Y sin embargo, allí está. Esa mujer de la que se ha dicho tantas cosas contrastantes, esa mujer que ha inspirado libros, películas y polémicas, que estuvo tan cerca de Jesús de Nazaret. Vamos a seguirle las huellas a Miriam de Magdala, mejor conocida como María Magdalena. Antes de iniciar, quiero advertirte que las reconstrucciones biográficas de María Magdalena suelen ser de tipo místico, por lo tanto revelan un Jesús maestro espiritual muy distinto al Jesús histórico. Dirijámonos al primer siglo, a los tiempos del antiguo cristianismo, cuando la mujer era considerada un complemento del hombre, la portadora de su progenie, quien debía velar por el hogar y los hijos. En aquel entonces, el rabí Yeshua, o Jesús, caminaba por empolvadas calles predicando, hablándole a muchedumbres, en medio del barullo de pescadores y mercaderes. Entre los discípulos había hombres y mujeres que seguían constantemente a Jesús. Las mujeres se encargaban de mantener a Jesús y los apóstoles. Ellas se encargaban de su mantenimiento económico. Entre todas, sobresalía María, quien provenía de una ciudad comerciante llamada Magdala, y eso le derivó en su apodo de Magdalena. Un detalle interesante es que según Lucas, cuando Jesús y su grupo estaban en Galilea, María Magdalena proveía alojo y dinero. Esto es indicio de que se trataba de una mujer con una cierta posición en la ciudad. Tenía dinero y andaba sola. Lo más probable es que fuese viuda y sin tutor, pues ningún marido hubiera aceptado esos desplazamientos de su mujer rodeada de tantos hombres y delincuentes. Hablamos de una mujer no solo con medios económicos, también era culta e instruida. Hay estudiosos que han hipotizado que fuera hija de José de Arimatea, el fariseo rico que donó la tumba para Jesús, y quien fuera también su seguidor, pero esto no está confirmado. La primera mención de María Magdalena la encontramos en Lucas 8:2, donde se narra que a María Magdalena le extrajeron 7 demonios. Leí un análisis de ese texto que me pareció digno de dárselos a conocer. Sabrán que los números son importantes en el pensamiento hebreo, y el escritor Bernard Rush opina que estos 7 demonios podrían tratarse de 7 debilidades que sometían a María, y para liberarla de estas, Jesús trabajó en sus 7 chakras. Más adelante veremos cómo María Magdalena demostró tener una sabiduría particular en su ministerio. Rush se refiere a una iniciación que para una mujer en aquel tiempo era un verdadero privilegio que no fue muy bien visto por sus compañeros de camino. En las propias palabras de Rush, Jesús encendería las 7 lámparas en María Magdalena. En particular, Pedro le tenía celos a Magdalena, y esto está expresado en los textos apócrifos, cuando se quejaba a su maestro del por qué Magdalena debía hablar siempre. Al parecer, María Magdalena era una mujer fuerte, que decidía por sí misma. Esto daba fastidio a los apóstoles, ya que ella se abrió un lugar igualitario entre ellos, rompiendo el esquema de la sumisión de la mujer en aquella época. Respecto a los 7 demonios, hay una interesante pintura en la capilla de San Patricio, donde se representa a Magdalena con los 7 demonios, y lo interesante es que la pintura tiene claros referentes hacia las costumbres célticas de iniciación femenina. Pero si se fijan bien, en esta figura hay solo 6 demonios, pues el 7º está representado en el recipiente del aceite a los pies de María Magdalena. Los óleos de la transformación, óleos que ella usaba para curar, porque era una persona transformada y mejorada, consciente de lo que era. Cuando ella encuentra a Jesús, de ambos nace una intimidad, una conexión especial que es perceptible en los textos apócrifos. Ella lo llama Rabuni, que es un modo cariñoso de llamar a su rabí o maestro, como un diminutivo de maestro.
En aquella época los rabí tenían su compañera. Si Jesús no la hubiera tenido, sería antihistórico. Además, en el mundo hebreo, una mujer que se soltara los cabellos delante de un hombre extraño sería lapidada in situ. María no solo soltó sus cabellos, pues embalsamó de aceite los pies de Jesús, aceites por demás costosos, si pensamos que Judas vendió a Jesús por 30 denarios, y el aceite que usó María Magdalena en Jesús era de nardo. Daba un olor a rosas y era muy fino y difícil de encontrar, pues crecía entre los Himalayas y Palestina. Costaba 300 denarios. Magdalena llegó a entender a Jesús como nadie más lo hizo, y Jesús tuvo un trato especial hacia ella. La defendió de las quejas de Pedro y Felipe, quienes no soportaban su participación, y mucho menos que Jesús la besara en la boca, como lo expresó Felipe. De una respuesta que Jesús da a las quejas de Pedro podemos entender muchas cosas. Jesús le dice a Pedro que cuando un ciego y una persona que ve están en una caverna oscura, ninguno de los dos puede ver. Pero al salir de la cueva, el que sí podía ver, poco a poco irá recuperando la vista en la luz. En cambio, el ciego seguirá en las tinieblas. Jesús con esto está diciendo que Magdalena tiene una visión mayor, un entendimiento más profundo. Por esto Rush la compara a un águila. Dice que puede volar muy alto y sin embargo no pierde el detalle de lo que está allá abajo. La relación íntima entre Magdalena y Jesús no ha sido aceptada por todos y ha sido vista como una construcción meramente gnóstica. No niego que la historia de Magdalena está rodeada por un halo místico, pero no menos sorprendente es la historia que narran los textos cuando María Magdalena prepara al Cristo para la crucifixión. Ella unge los pies de Jesús y también sus cabellos con el nardo. Ungir la cabeza de alguien es un gesto donde el que es ungido está reconociendo la superioridad de quien lo unge. Lo vemos también en el Levítico, en historias de ungimientos de reyes, en los que quien es superior es quien unge. Cristo significa ungido y María Magdalena es la única en ungir a Jesús. Y es por esto que hay una corriente de pensamiento, el cual señala a María Magdalena como la heredera de continuar con la obra de Jesús. Esta es una corriente de pensamiento espiritualista que pone a María Magdalena en el centro de la búsqueda iniciática, que tuvo continuidad en el tiempo, quizás hasta nuestros días. Esto debió ser escandaloso para los que lo presenciaron, pero Jesús en muchas ocasiones demostró no dar la mínima importancia a las críticas de los demás. En varias ocasiones Jesús exhortó a no juzgar a las mujeres, salvó a una mujer que estaba por ser lapidada y no tuvo problema en permitir que una adúltera lo tocara. Tampoco temió escandalizar por permitirle a la hermana de Lázaro quedarse a escuchar la charla de los hombres en vez de irse a la cocina. El mito de una María Magdalena prostituta se ha ya superado, gracias a que se descubrió la confusión de personajes femeninos anónimos, los cuales se habían atribuido a Magdalena sin ningún fundamento. Lo cierto es que durante la agonía en la cruz, ella estaba allí, a los pies de Jesús. Unos pocos con valor, sus más cercanos, estaban allí con él. Luego, mientras los apóstoles estaban temorosos, perdidos, sin su líder, ella fue a la tumba. No tuvo miedo de ir con sus ungüentos a buscar a Jesús, esos ungüentos que sabía preparar ella. María Magdalena nunca se escondió, fue una leona y también un águila. Pues muchos piensan que su última morada se encuentra precisamente en las alturas del macizo de la Sainte-Baume, en la Provenza francesa. La montaña, de más de 1000 metros de alto, está rodeada por un bosque reliquia que lo rodea, declarado reserva biológica. Fue centro de cultos y ritos ancestrales desde tiempos de druidas y celtas, y dicen que caminar en la penumbra de sus empinados senderos provoca una sensación extraña, como de sentirse observado
por miradas sobrenaturales escondidas entre hayas gigantes, tejos y robles milenarios. La ascensión a la cueva natural excavada por la erosión en lo alto de la roca se ha convertido en uno de los actos de peregrinación más antiguos del mundo cristiano. Santa María Magdalena habría vivido allí 30 años de su vida, retirada tras muchos años de predicación en Marsella. Según la leyenda, durante las persecuciones cristianas, Lázaro, sus hermanas Marta y María Magdalena, con su sirvienta Sara, María de Cleofás, María Salomé, Maximinio y Sedonio, el ciego curado por Jesús, fueron abandonados en el mar, a la deriva. La providencia quiso que, en vez de morir ahogados, la barca llegase a las costas de la Provenza francesa. Imaginen a María Magdalena a sus 70 años subiendo esas paredes rocosas. Allí iban a buscarla para que ella curara a los enfermos con sus ungüentos. En el medioevo, ella habría sido considerada una bruja. En las cercanías hay al menos 2 afluentes de aguas puras mineralizadas. Allí hay un aire muy oxigenado y limpio. Quienes han caminado por ahí dicen que se siente el aroma de la lavanda y variadas hierbas. Se han encontrado restos de posibles asentamientos, tal vez de una comunidad que trabajaba con ella para los enfermos. Y al final, la gruta excavada en la roca, donde la presencia de María Magdalena se ha convertido tras cientos de años de tradición en una realidad casi palpable, acompañada siempre del símbolo de la rosa. Los supuestos restos de la santa fueron trasladados hasta la cercana basílica del pueblo de Saint-Maximin, obra maestra del gótico, donde se conservan y veneran el cráneo y un trozo de piel atribuidos a María Magdalena. Tal como sucede con Jesús, la figura de Magdalena está rodeada de mitos, pero si los evangelios aceptados por la oficialidad son los que debemos tener por fuentes, entonces ya podemos hacernos una pregunta. Si en los tiempos de Jesús la mujer era considerada inferior, ¿por qué haberla incluido en los momentos más cruciales de la vida de Jesús como lo son su predicación, crucifixión y resurrección? De hecho, ella fue la primera a quien Jesús se le presentó después de su muerte, según el relato. Si lo incluyeron muy a pesar de la poca simpatía que ella le despertaba, podríamos pensar que tenían el deber de contarlo. No olvides de todos modos que de María Magdalena no hay pruebas arqueológicas, así que si tú tienes por verdad los evangelios, tendrás que pensar que también su historia es real. Al menos podemos saber que la ciudad de Magdala sí existió, gracias a un hallazgo arqueológico en el 2009. La ciudad histórica Magdala había sido sepultada después de un terremoto. Se encontraron restos del puerto donde seguramente Jesús y sus discípulos desembarcaban. Se encontró una sinagoga donde había bancos de piedra para los prosélitos y la piedra de Magdala, tallada con lo que sería la imagen más antigua del candelabro judío, o menorá, la cual se usaba para apoyar la Torá durante su lectura. Encontraron recipientes untados de aceites como los que usaba María Magdalena. Ahora dime tú, ¿qué idea te has hecho de este interesante personaje? ¿Crees que existió? No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y dejar tu like si te agradó esta información. Aquí te espero en mi Story Channel siempre con más historias y más misterios. Un abrazo y hasta pronto.